Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Tertulión de lunes, muchas novedades, muchas noticias. No nos van a caber en el programa porque acaban las ligas, pero cada vez hay más información que daros. Tenemos fichaje en el baloncesto, tenemos última hora del Club de Fútbol Gandía, tenemos resumen de todo lo que ha ocurrido en las ligas de ascenso, porque casi en todos los partidos hay algo que hilar con el Gandía o con el deporte que conocemos. Tenemos mucho que contaros. Guille Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Fin de semana ha quedado para mucho. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en los playoffs, porque tenemos a exjugadores del Gandía, técnicos que están metidos en muchas eliminatorias. Gente relacionada con el Club de Fútbol Gandía, con la ciudad de Gandía, que la tenemos dispersa por distintos puntos de España y que, bueno, tanto en tercera división, en ese playoff a tercera división como en playoff a segunda división, pues bueno, vamos a valorar y a explicar todo lo que ha pasado durante este fin de semana. ¿Empezamos? Sí, espérate, porque empezamos con el baloncesto. Primero el baloncesto, porque este fin de semana ha habido despedida de Unai Zamora, lo ha hecho a través de las redes sociales, pero la noticia del día no es la despedida de Zamora, porque aquí la velocidad con la que se producen los acontecimientos impide recrearse en lo ocurrido durante el finde, aunque no perdemos de vista que Zamora en ese vídeo ha confirmado las informaciones del tertulión. Se va del equipo en contra de su voluntad. Ahora le escucharemos, pero hoy el club ha anunciado el fichaje de Papa Mbaye, que es un fichajazo que se une al base del Molina, que integra en el equipo. Son dos fichajes de primer nivel. Papa Mbaye, que es un pívot de origen senegalés de 2,08, es un jugador de una notable envergadura, pero además que tiene experiencia en ligas superiores, es decir, ha militado tanto en la LEB Oro, lo hizo en el Cornellá, en la LEB Plata, lo hizo en el Melilla, estuvo en el Cartagena, estuvo en el Balneario Archena recientemente y además ha sido jugador salido de la cantera del Fútbol Club Barcelona, donde consiguió diversos campeonatos, entre ellos el Campeonato de España Junior, en este caso el subcampeonato de España Junior. Insisto que luego en el Cornellá también estuvo en Le Plata, luego consiguió campeonar y ascender. En fin, un jugador de mucho recorrido, pero también de mucho nivel, que refuerza a Alejandro Vera en la pintura del conjunto gandiense. Es una muy buena noticia y es un giro tremendo de 180 grados el que está realizando el Unispel Basket Gandía de cara a la próxima temporada. Por un lado, eliminan cualquier atisbo de baloncesto local. El año pasado fue Cleijan, este año Unai Zamora, y no porque él no quisiera seguir. Y por otro lado, vuelven otra vez a el baloncesto más exigente, más de talonario, más de pisos, de alquileres, de jugadores extranjeros y de color. Desde Miller no había un jugador de color, que tanto gusta a la afición, en la plantilla del Gandía. Zamora se ha despedido este fin de semana. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que reconoce que se va en contra de su voluntad, aunque agradece todos estos años en los que ha pasado en el club, donde, recordad, se formó desde las categorías inferiores, desde alevines, que el de Villalonga está en el Gandía. Unai Zamora. La verdad que no sabía cómo empezar este vídeo. Como muchos sabréis y ya se ha dicho en las redes sociales, no voy a seguir la temporada que viene unido al UPV Gandía. Y nada, primero que todo me gustaría agradecer por estos 5 años y más toda la trayectoria que llevo desde la cantera en este club, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los aficionados sobre todo, porque he disfrutado mucho estas temporadas estando aquí. Quiero que sepáis que mi salida del club no ha sido por voluntad propia y creo que durante todo este tiempo que he estado aquí he dado siempre mi 100%, tanto dentro como fuera de la pista, por el club. Bueno, no quiero enroñarme mucho, solo decir que os deseo lo mejor para esta próxima temporada y que a veces la vida da muchas vueltas y hay cambios y a veces será mejor o peor, nadie sabe nada. Pero bueno, que no es un adiós. Bueno, pues Zamora, que le desea lo mejor a un Gandía, que desde luego que está mostrando sus cartas en este arranque del mercado de fichajes. Ha renovado a lo más importante que tenía en la plantilla, salvo Unai Zamora,
sorprendente no renovación, pero ha renovado a Requena, ha renovado a Vera, a Jon Hernández, a Jovi Merencio y ha dejado fuera a Unai Zamora, y también lo ha hecho con Rafa Llopis y con Borja Soriano. Son los 2 jugadores descartados, además de Zamora, del último proyecto, fallido porque no se consiguió el ascenso. Han puesto encima de la mesa otra manera, han recuperado aquel espíritu de traer jugadores importantes de fuera, de no centrarse únicamente en el mercado más local, y vamos a ver esto qué resultado da en la cancha. Vamos a ver también si en la fase regular no es matar moscas con cañonazos, habida cuenta lo debilitada que está la competición. Pero también es verdad que a lo mejor esperarte al mercado de invierno para realizar fichajes antes de que acabe el plazo te puede llevar a la situación que se ha vivido esta temporada, que es la de no poder firmar a nadie. Así que esta es la última hora del baloncesto, el fichaje de Papan Valle, 208, jugador con experiencia en Leb Plata y en Leboro, que desde luego le va a dar un plus al equipo. Hemos querido escuchar la opinión de Guille Puchol sobre este fichaje. Nos ha dejado estas impresiones. Un jugador con mucha experiencia, viene de categorías superiores donde ha estado en oro y en plata varios años. El año pasado, hace 2 años en plata con Cartagena, y el año pasado lo vimos aquí con Balneario Archena. Un jugador que por su físico mide casi 2'10", y con su envergadura, pues eso, tiene mucha presencia en defensa y luego aporta también en ataque, puede recoger mucho rebote, puede hacer dobles figuras prácticamente de media, y viene a sustituir a un Borja Soriano que el año pasado o no pudo sacar todo lo mejor que tenía o no se lo supieron sacar. Así que vamos a esperar ahora que con el nuevo fichaje la parcela interior se vea reforzada, y junto con el base que fichamos el viernes, me parece bastante interesante cómo se está quedando el equipo. Falta saber también quién vendrá más en la línea exterior, pero de momento parece que vamos mejorando lo que se va. Pues vamos mejorando, y eso es una buena noticia. Hablamos del fútbol, hablamos del... Bueno, ¿algo que decir? No, a ver, yo... ¿Te gusta lo que ves? Me gusta lo que veo. A mí es que me gustan mucho los jugadores de color, jugando al básquet, la verdad. Hombre, es que el baloncesto está hecho para jugadores de color. Los mejores jugadores de la historia, con permiso de los balcánicos y de los... de los balcánicos y de los españoles en su día, son jugadores de color. No más que mirar el ranking, exceptuando Larry Bird. Si no digo una 80 por programa, no soy feliz. Fútbol, hablemos de fútbol, hablemos del Gandía. El Gandía que entra en una semana delicada, una semana compleja, una semana, diría que decisiva. Es verdad que el plazo acaba el 30, en el club manejan que podrían no resolverlo antes del 30, pero hacerlo en días sucesivos y que esto no traería consecuencias. Veremos, porque hay versiones desde la federación de 2 tipos, la tajante y la más flexible, pero lo importante es que en este fin de semana veamos algo, sepamos algo. Manejamos informaciones de 2 negociaciones que lleva adelante Libero Parry. De Sendra y Gomar no sabemos nada, más que los últimos contactos que ha tenido con Chesa y con la familia de Floro referente a aquel asunto del coreano era dejarlo quieto, como estaba previsto. Si no cae Parry, no se mueve ese asunto, aunque ya os dijimos también que el coreano ya había dicho hace 3 meses aproximadamente que no iba a invertir en Gandía, pero estas cosas pueden cambiar de un día para otro, como poder. Y nos consta que Libero Parry trabajaba en 2 líneas, os dijimos la semana pasada, una de ingresar un nuevo socio que trabaje conjuntamente con él y que aporte un capital, otra, una aportación externa sin necesidad de que entren en la gestión. Son las 2 opciones con las que trabaja Libero Parry, que además estos días está también especialmente activo en asuntos de representación. Ya sabéis que es representante de Yangel Herrera, que suena para
ir a algunos clubs. Entre ellos el tuyo. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Ah, sí, no sé. Bueno, Ángel Herrera, que tiene un año de contrato y que pertenece al City, que como sabéis es el equipo que acaba de ganar la Champions. Por si no lo sabíais. Tú lo sabías, ¿no? Sí, el Madrid quedó tercero en la Champions. El Madrid quedó tercero, sí. Pues dicho esto, pendientes de este asunto y pendientes de que se pueda arreglar esta semana. Si esta semana no hay un ya está casi, tenemos un problema. ¿Qué ha ocurrido, Guille, en las fases de ascenso? Porque hay de todo durante este fin de semana y algunas cosas bastante interesantes. Vamos a contarlas. Pues empezamos por ese playoff de ascenso a tercera división, donde está actualmente el Club de Fútbol Gandía. Vamos a hablar también del ascenso a segunda, ¿eh? Sí, vamos a hablar de me interesa mucho el Castellón y el Eldense. Sí, dos equipos españoles, valencianos que tienen ese acceso a la segunda división. Y, no, depende de ellos. Y que en ambos casos tenemos ahí algunas cosas que contar que nos parecen interesantes. Dime cosas. Repasamos el primer partido, que fue el Nucía B contra el Buñol. El equipo de la Nucía se impuso ante el equipo que el año pasado se enfrentó al equipo del Guillermo Lagüe. Ahí tenéis los resultados. 3-0 se impuso el Nucía B al Buñol. Hubo un 2-3 en el partido del Castellonense, victoria ante el Soneja. El Burriana, que se impuso por 4-1 al Ollería. El Ontinyent 2-1 al Recambios Colón. El Callosa empató con el Alcora. Y el Utiel al Crevillente. ¿Qué equipos siguen adelante? Siguen adelante la Nucía B, el Castellonense, Burriana, Recambios Colón, Callosa Deportiva y Utiel. Hay que destacar que aquí en el edit que tenemos, el Soneja quedó 1-1 y eso es el resultado de los penaltis, en el cual fue muy protagonista Pablo Coronado, ex del Club de Fútbol Gandía, y que, vamos, se paró pues prácticamente 2 o 3 penaltis en esa tanda de penaltis. Tenemos esas imágenes de las paradas de Pablo Coronado, que va a estar con nosotros también en el tertulión, pero vemos esas imágenes con los penaltis detenidos por Coronado, que acabó siendo un jugador importante y determinante en este resultado. En la Nucía, también pendientes de lo que ocurra en esa eliminatoria, porque está Kiko Lacasa como director deportivo y está David Bauzá, exjugador del Gandía de César Ferrando, que consiguió el ascenso, que consiguió el título de Liga de Segunda B, no ascendió ante Ferrol, Baracaldo y Ceuta, ¿os acordáis? Y David Bauzá, que era titular indiscutible, el extremo izquierdo de ese equipo, Nadal por la derecha, Bauzá por la izquierda, ¿os acordáis? Y Frigola de medio centro, de media punta, Rubén Brines por detrás y arriba Marcos, Struck y... ¿quién era el otro delantero? Julián Sanz o Eduardo. Pues David Bauzá está de entrenador de la Nucía B, que hablaba así al acabar el partido. Pues sí, la verdad que el equipo ha competido muy bien. Nos hemos juntado, nos hemos ayudado, hemos salido muy bien en las transiciones cuando robábamos, porque hemos estado mucho tiempo con uno menos, haciendo un esfuerzo terrible. La gente que ha entrado también muy bien, e incluso ellos al final estaban peor que nosotros, aun habiendo estado nosotros muchos minutos con uno menos, y ya te digo, el golazo de Vadillo, luego que salga de Buca y que nos dé lo que nos ha dado y meta ese gol. La verdad que todo, Kiko que se ha metido de lateral, incluso Nando al final de lateral izquierdo, o sea, muy complicado, muy difícil, pero estos chavales la verdad que tienen un mérito terrible que con uno menos tantos minutos hayamos competido así y hayamos sido capaces de ganar este partido como lo hemos ganado. Sí, por eso, es que es increíble cómo compite este equipo, o sea, llevamos un mes o así compitiendo muy bien en campos muy difíciles como Catral y el otro día allí en Buñol, contra el Callosa. Aquí estos chavales han ido madurando y la verdad que yo se lo he dicho antes de empezar, digo, yo estoy muy tranquilo con cómo vais a competir y cómo vamos a afrontar el partido, o sea, es gente que para tener, ya te digo, entre 19 y 22 años que tienen todos, la manera de competir es impresionante, la verdad. Sí, hoy ha sido impresionante, o sea, momentos de dificultad, la gente cómo nos ha apoyado, porque han sido momentos muy difíciles y eso a los chavales les ha dado alas y bueno, ya al final ha sido impresionante, la verdad. Sí, nosotros a disfrutar, el Utiel tiene bastante ventaja y bueno, a ver qué pasa, pero ya te digo, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que podemos competir con cualquiera, contra cualquiera y estoy tranquilo. Bueno, pues David Bauzá, os decía ese centro del campo, me dejaré alguno fuera, pero me faltaba acabo la alineación, ¿no? Sí, acábala. Tenemos la imagen de ese equipo, el equipo en el que jugaban David Bauzá, ahí lo tienes. Ese equipo tenía a Sancho en el lateral derecho, tenía a Rajado en el lateral izquierdo y tenía 3 centrales, Carpio, Albelda y el tercero era Manolo Guijarro. Además de estos, pues evidentemente Ausias, que aparece en esa imagen, Ignacio Catalá, Mayol, Julián.
dudo si Abel Buades estaba en el último año, en el año del título de Liga y el ascenso, pero en esta imagen, desde luego que aparece, puede ser la anterior. Aquí, este es el recorte de prensa de aquel ya eliminatoria en la que David Bauzá, técnico ahora en la Nucía B, formaba parte de aquel equipo, aquel equipazo que se quedó a las puertas de conseguir el ascenso a la segunda división. Han pasado 22 años, parece ayer, pero han pasado 22 años, ni más ni menos. Bueno, después de este pequeño remember, repasamos si te parece los goles. Vamos a repasar los goles de este playoff a tercera división. Empezamos por el partido de la Nucía, que se imponía por 3-0, ya lo hemos dicho, contra el Buñol. Este es el primer tanto, un golazo desde fuera del área que anota Jordi Avilés en el minuto 34. Necesitaba otro gol para empatar la eliminatoria el conjunto de la Nucía, el conjunto de Bauzá, y lo consiguió con este auténtico golazo. Se control de pecho y la pone en la misma escuadra Alberto en el minuto 95. Jugaron en el campo de Emilio Cano, que es el que hay justo enfrente de ese olímpico que han hecho y que es una verdadera maravilla. Más goles. El tercer gol de la Nucía en el de minuto Alfonsus. 114, sí. Sí, de Alfonsus. Esta es la sorpresa, porque el Soneja fue uno de los mejores equipos en la liga regular. Se enfrentaba al Castellonense, en el partido de ida quedaron 1-1 y en el partido de vuelta también quedaron 1-1. Con este primer gol se adelantaba el Soneja. ¿Qué recuerdos en ese campo? Ahí el Gandía, que jugó el partido de ida de la eliminatoria de la temporada pasada. Se cumple ahora un año del ascenso del Gandía. Más goles. Y aquí es el empate del Castellonense, tras un mal centro que acaba finalmente con un disparo de Jeffrey en el minuto 29 y llevaba este partido a penaltis. Ya lo hemos repasado antes. Y atentos al portero, como hemos dicho anteriormente. Pablo Coronado, que conseguía parar ese balón. Finalmente tuvo más acierto el Castellonense y se llevó ese pase a la final de ese playoff de ascenso a tercera. Alejandro Vaquero, un rockero, un jugador excepcional y que fue también uno de los protagonistas en esos lanzamientos de penalti. Anotó Sergio García, el público detrás de la portería. En esta ocasión Héctor Oliver, que sí que pudo batir a Coronado, pero luego el guardameta del Gandía, del ex del Gandía, que sería protagonista. Sí, porque fue fichado por el Castellonense para cerca del playoff, porque estaba en el Patacón a principio de temporada. Sorprendía que se fuera del Gandía porque no podía entrenar por la mañana, como el Patacona lo hacía por la tarde, le venía bien y estaba en tercera. Y finalmente este es el último penalti que consigue parar Pablo Coronado y lo celebra con todos sus compañeros. Como es lógico y normal. A ver si el Castellonense este año sí consigue ese... Sí, porque creo que son 5 temporadas que lleva estampándose en este playoff de ascenso. ¿Más goles en esta eliminatoria? Pues mira, este que se va cara a cara es Guerrero, ex del Gandía. Otro ex. Que, bueno, no pudo ganar el Crevillente en el campo de Lutiel. Sí, ganó el partido, pero no pudo pasar de la eliminatoria. Este es el partido del Burriana contra el Ollería. Se adelantaba el Burriana con un golazo de Juan López en el minuto 6 y ponía goleada difíciles. Goleada contra el equipo de José Jaime, de Nico Schaffer, de los hermanos Escribá y de Pantoja. Aquí vemos el segundo tanto de Alejandro Molés en el minuto 24, que ponían las cosas un poco bastante complicadas, porque en el partido de ida quedaron 0-0 y aquí se decía todo. Este golazo de Alberto Miró, Aerolíneas Miró en el minuto 40, recortaba distancias el Ollería, pero poquita cosa pudo hacer el equipo de José Jaime, el equipo de los chicos de la Safor. Este golazo de Víctor Muñoz en el minuto 49. Ya casi al final del partido, el equipo visitante se quedó con un jugador menos y finalmente aquí en el minuto 90 sentenciaba el partido. Iván Fandós con ese gol, el 4-1 definitivo y la eliminación de un Ollería que había hecho una muy buena temporada. Seguimos con los goles de estas eliminatorias por el ascenso a la tercera ref. Este es el gol de Lontiñent, que ganó 2-1 contra el Recambios Colón. No fue suficiente para poder pasar la eliminatoria. Recordamos que en el partido de ida perdió Lontiñent 3-0, un resultado bastante abultado, y vuelve a sorprender que Lontiñent, que había sido el mejor en la liga regular en los 4 grupos, pues se quede sin ese premio del ascenso. Sí, lo que demuestra que las eliminatorias son otra cosa, más allá de que pueda haber alguna reestructuración que permita a Lontiñent o algún equipo, aunque la reestructuración ha supuesto que se mantenga Silla y Jove español, así que... No sé hasta qué punto eso es bastante justo para los equipos que estaban en preferente y tenían opción de subir. Para Silla y el Jove es justísimo. Es justísimo, claro. Para los que están ahí abajo y ven que en la normativa pone que el descenso se cumple siempre sí o sí,
pues piensan todo lo contrario. La federación dicen que como es una remodelación no habitual, pues que las normas se ponen ahora, bueno, unas cosas, unos cambalaches tremendos. ¿Me querías contar algo de la fase de ascenso a segunda división? Pues sí, tenemos dos equipos de la Comunidad Valenciana. Está muy bonito ese asunto. Sí, la verdad que sí. Tenemos en el Eldense, tenemos dos equipos, el Eldense y el Castellón. ¿Cómo ha cambiado, perdóname, la situación en Elda? Hace 10 años el club estaba a punto de la desaparición. Llegaron nuevos inversores y ahora es para estudiarlo, ¿eh? Lo que ha pasado en Elda, que ha sido rival directo del Gandia durante muchos años en tercera y en segunda B, y que ahora nos da envidia verles que están a un pasito de conseguir el ascenso a segunda A. Ojo, ahora nos lo cuenta Guille, porque tras pasar esta eliminatoria se van a ver con el Real Madrid. Con el Castilla, el equipo de Raúl, que visitará primero visitarán al conjunto del Real Madrid allí, en el Di Stéfano, y luego ya en el equipo de... en el Estadio Pepicoma. ¿Qué pasó en esta eliminatoria? Pues pasó que el Dense pasó por encima al Celta, trajo un resultado negativo de allí de Vigo, y el Celta B aquí pues finalmente no pudo conseguir el título, el partido, y finalmente se lo llevó el Eldense por 2-0. Tenemos declaración del técnico Fernando Esteve, que fue ex entrenador del Badajoz y entrenó a un gandiense que es Pablo Vázquez, y lo escuchamos. Es un partido difícil. Yo creo que el partido aquí comenzó la segunda parte allí con el ajuste, la estructura que hicimos en el descanso, que nos permitió llegar igual a fuerza, llegar con el partido con la eliminatoria abierta aquí. Creo que aquí pues creo que hemos sido netamente superiores, igual que lo fueron ellos la semana pasada, pero incluso el resultado yo creo que se queda corto porque la rotundidad ofensiva del equipo nuestro ya ha sido brutal. Antes de empezar con el análisis de partido, quiero empezar hoy con los agradecimientos, porque estamos en la final de un ascenso a segunda división y hoy creo que toca el agradecimiento por encima del análisis. En primer lugar, la afición, lleno otra vez, 4.089 personas, no sé si cabe alguna más, y otras 4.000 seguramente que se han quedado fuera con la sensación, no pudiendo entrar, ¿vale? Porque la entrada se ha votado el miércoles. En segundo lugar... Bueno, pues se van a medir al Real Madrid. Real Madrid que le ganó 3-0 al Barcelona. Sí. ¿No? Y tenemos también imágenes de la celebración del Real Madrid, cómo celebraba... Ganó 3-0, esto es imagen del último gol, ¿no? Sí. ¿Por qué lo de la épica si ganaron 3-0? Porque tuvieron que remontar un resultado que no era positivo para el Real Madrid, y pues bueno, con 2-0 empataban la eliminatoria, y con ese 3-0 pues... Por cierto, que hay un gandiense en el Real Madrid teniendo una gran trayectoria, aunque en el cadete, Ferran Seco, sí, que está también en el Real Madrid. Estos son los del Castilla. Se van a medir al Eldense, así que si hay algún madridista viéndonos, pues que sepa que a 1:15 puede ver al filial del Madrid, Raúl González, y a Raúl, si hay algún algún jovenzuelo. ¿Que no sabe quién es? No, que no sabe, no, que su ídolo sea Raúl, sí. Porque aún somos jovenzuelos, pues puede ir a ver a Raúl a Elda. Primero en Madrid y luego en Elda, ¿no? Sí. Correcto. Más asuntos. Marcos Estruc, que estará contentísimo con su Castellón. Súper contento, un ambientazo increíble en Castalia. El Castellón se imponía al Deportivo de La Coruña en un partidazo que pasó de todo. Penalti fallado, un error del portero del equipo visitante. Aquí vemos el primer gol. ¿Quién ha visto y quién ve al Deportivo de La Coruña? Sí. Tenemos los resúmenes. El error gravísimo del guardameta del Deportivo. Es de manual, ¿eh? Que Madre Jesús mía. de Miguel pues mandaba al fondo de la malla. Fíjate, un error de ese calibre en un partido de esa importancia, que ya lo hemos visto habitualmente, están a la orden del día este tipo de errores en partidos, lo vimos en la Champions el año pasado, vamos, sin ir más lejos, y el anterior, pero es brutal, ¿eh? Ahí para mí hay varios errores. La pérdida de visión también del central del balón, y este pase, un auténtico pase de Alfonso Pastor para que De León ponga, con otra mala salida del guardameta, ponga ese 2-0 que daba buena sensación, porque el Castellón ahí ya se veía más o menos cómodo, como venía con un resultado de 0-1, de 1-0 a favor del Deportivo, pues se veía con ya ese pase a la final. ¿Y cómo ¿no? está Castalia? ¿Cómo está Sí, Castalia como en este partido? Como siempre cumpliendo. Volcado con su equipo, un Castellón que ha perdido la hegemonía del fútbol de esa provincia en manos del Villarreal y que trata de volver otra vez a la élite. Y aquí un mítico, Lucas Pérez, le daba la asistencia a Jeremai
para que marcara el 2-1, empatara la eliminatoria. Y también hay que destacar una cosa. Muy Lucas Pérez, importante. que volvió al Deportivo de La Coruña, es exjugador de primera división, pero que volvió exclusivamente para intentar el ascenso, para ayudar al equipo. En este partido hay que matizar que el Castellón, una vez llega a la prórroga, en caso de empate no hay penaltis. En caso de empate pasaba el Club Deportivo Castellón por conforme quedó en la tabla de clasificación. Que es más, yo creo que es más justo, Sí, que prime lo que has hecho en la... ¿no? Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con el Soneja, que prime lo que has hecho en la Liga a la suerte de los penaltis. Así es. Aquí, Y hablando de penaltis... el penalti que le hicieron a Lucas, que vamos, lo metió para dentro de la portería del guardameta del Castellón. Minuto 59, empataba 2-2. Con ese resultado subía el Depor. Subía el Depor, efectivamente. Y claro, toda la afición del Deportivo animando a su equipo. Y la del Castellón, que nunca se rinde. Después escucharemos también al entrenador del Castellón las palabras que tiene hacia su afición. Mira, este es el penalti del Beniopa, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y Pero este no es un lo auténtico no, golazo. No lo pita. Este es un auténtico golazo que marca Yago Indias en el minuto 90 para hacer el 3-2, empatar la eliminatoria, mandar la eliminatoria a la prórroga, porque a la prórroga sí que puede ir, pero Sí, a pero no penaltis los no. penaltis. ¿Y qué ocurrió en la prórroga? Pues que Esos goles en playoff en el minuto 90, eso es el sueño de todo futbolista. Claro que sí, son tipo el gol de Pere Marco. El gol de Madrid, Pere Marco, pues- recuerdo el gol de San Julián con la Nucía en el ascenso, último partido de la historia de San Julián, de su historia deportiva, último minuto y consigue el gol. En fin, hay jugadores que están tocados con una varita. Este era el caso. En la prórroga que el Castellón acabó llevándose, no sin polémica, la victoria. Este fue el penalti que le hicieron, que lo erró con ese El resultado. portero del Depor, de verdad, No tenía buen día. de verdad. La verdad que no tuvo buen día el portero del Depor. Y aquí viene el gol del empate que volvía a poner por delante al Depor, porque al final es que fue una locura. Ahora se va para Castellón, luego se va para el campo del Depor, Sí. luego para Castellón, luego para el Depor. Como se suele decir, topicazo, partido no apto Para para cardíacos. Y al final el ascenso del Castellón y el recuerdo de Marcos Struck, que siempre es muy bien querido y muy, muy recordado en Castalia. ¿Alguna cosita más que tenemos que ir cerrando, querido? Pues nada, repasar que este equipo, el Castellón, el equipo de Marcos Struch, se enfrentará al Alcorcón y eso es todo. Bueno, pues nada. Gracias. Tenemos muchísima cosa. También, déjame un Te último apunte. te dejo. El Alcira Fútbol Sala es equipo de primera división de fútbol sala. Es que lo tocas todo. Lo Es toco tremendo. Gracias, Guille. Mañana volvemos con el repaso a toda esta información. ¿Esto qué es? El fútbol sala del Alcira. Imágenes también de Claro, Alcira. Santi. Fenomenal, fenomenal. Alcira, que siempre ha tenido equipos, por ejemplo, de balonmano, de fútbol sala, ¿no? Al más alto nivel fue el Pero es que fue el épico. balonmano. Es que también fue épico, Santi. Sí, ¿por qué? Quedando 2 décimas, conseguía anotar. Mira, ¿cómo está Alcira, tú? Claro, faltando 2 décimas para acabar, Joan Miquel conseguía el gol de la victoria y del Oye, ascenso. Qué envidia. A primera. Esto es lo que he dicho siempre. Ciudades que tienen y que apoyan a sus clubs para tener equipos en la élite. Gandía este año parece, por cierto, el Gandía todavía no ha recibido la subvención prometida de equipo de élite, Gandía y baloncesto. No sé a qué están esperando, no sé si a que baje o a que Libero se marche, pero el Gandía hay una subvención especial que se ha aprobado este año para que mañana hablaremos de ese asunto. A ver qué pasa. A lo mejor están esperando a que bajen para darla, no lo sé. Bueno, mañana volvemos con más deporte. Muy bien, Santi. Gracias, Guille Pérez, y gracias a vosotros por estar ahí todos los días. Recordad que nos podéis seguir en iVoox, Spotify y también en todas las redes sociales, además de la televisión. Mañana volvemos con más tertulias. Hasta mañana, adiós.